Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque Él permite que en este día podamos darle el culto que solo Él merece. Padre, muchas gracias. Gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. A pesar de nuestros fallos, errores, tú siempre permaneces fiel y tú nos guardas en el hueco de tu mano. Que este tiempo sea el mejor tiempo para darte toda la gloria, para aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que por su gracia ha consumado todo en la cruz. Que podamos aferrarnos al pacto de la evangelización mundial, para que a través de nuestras vidas el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad, quita todo temor, inseguridad, quita toda incredulidad de nuestras vidas, y que podamos estar experimentando esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en este día, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice la preciosa palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de la palabra podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que a través de tu palabra experimentemos la verdadera sanidad y podamos levantarnos como esos guardas espirituales que están orando 24 horas, moviendo las redes espirituales para cumplir la evangelización mundial. Que estemos levantándonos como esos doctores espirituales que sean utilizados para dar verdadera sanidad a todos los enfermos. Que nos levantes como esos embajadores de Cristo que puedan traspasar este precioso evangelio a los niños, los jóvenes, los adolescentes, a las siguientes generaciones, para que se puedan levantar como la cumbre. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ciertamente hay muchas personas que están sufriendo. Hay muchas personas que están en medio de graves dificultades. Una hermana me estaba comentando que un familiar muy allegado había perecido. Y la verdad, era una situación muy difícil. Este familiar venía de una familia con muchas dificultades. Su padre se había casado 3 veces, había tenido familia con cada una de esas mujeres y él había fallecido también de una enfermedad. Y todos son desastres, maldiciones que ciertamente hacen que personas estén viviendo realmente un infierno en sus vidas. Vidas destrozadas, familias totalmente caídas, separadas, divididas. Eso es la obra de Satanás, que continuamente, a través de la cultura de la oscuridad, está trayendo destrucción. Porque él, como dice el Señor en Juan 10:10, vino a hurtar, a matar y a destruir, y lo hace continuamente, continuamente. Por eso realmente, ¿quién puede dar respuesta a esas personas? ¿Quién?
Los científicos, por supuesto, la ciencia es importantísima y tiene cosas muy importantes y valiosas, pero la ciencia no puede dar respuesta a un problema que es espiritual, a un problema que ni siquiera reconoce. Tampoco los políticos, que por supuesto también cumplen una función que es importante y que tenemos que orar por ellos, pero no conocen cuál es el verdadero problema de este mundo. Y ellos no conocen que el verdadero problema es que las personas están separadas de Dios. Y no hay manera humana de salir de ahí. Por eso solo la iglesia del Dios vivo, que no es un edificio, sino que es cada uno de sus hijos y hijas, que Él ha escogido por su gracia, y que por su gracia también han podido creer que Jesús es el Cristo y lo han recibido en sus vidas como su Señor y Salvador, a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Tenemos esa función, ese privilegio, esa comisión de compartir el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Pero la realidad es que a veces es difícil, ¿verdad?, para nuestras vidas. Tenemos toda la respuesta a través de Cristo, pero es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que Cristo sea suficiente para nosotros. Intentamos llenarnos con otras cosas. Y por supuesto, esas cosas nunca nos van a llenar ni nos van a dar verdadera respuesta. Solo Jesús el Cristo. Por eso necesitamos entender que en Él, Dios, por su gracia, nos ha dado todas las cosas. Ahí tenemos todo de todo, todas las respuestas, todo lo necesario para vivir esa vida y vida en abundancia. Hace muchos años yo todavía no conocía el Evangelio y la verdad, mi vida no funcionaba bien. Me sentía muy vacío, muy frustrado y buscaba. En ese tiempo, pues estaba en un negocio familiar y había un cliente que venía todas las semanas. Y era un hombre bastante serio y la verdad que un poco, pues, parecía antipático, ¿no? Y la verdad que yo no era mejor que él en absoluto. Y no era fácil, la verdad que aunque era un buen cliente, venía todas las semanas, yo la verdad es que ni hablábamos, ¿no? No había feeling, ¿no? Entonces era muy difícil. Y yo estaba buscaba, porque era infeliz, la realidad, aunque tenía humanamente cosas buenas, yo me daba cuenta que ahí faltaba algo, que no le encontraba el sentido a las cosas, ¿no? Pensaba que todo era un engaño, ¿verdad? Y sufría. Y este cliente venía todas las semanas durante años. Yo no cruzaba palabra con él, nos mirábamos ni nos acercábamos el uno al otro, ¿no? Un día, por gracia de Dios, el Señor vino a mi vida, allí en mi casa, en mi cuarto, leyendo un Nuevo Testamento de clases de religión de cuando era pequeño. Dios, por su gracia, vino a mi encuentro y a través de su palabra pude creer, pude conocer, pude recibir a Jesucristo en mi corazón. Él me salvó. Vaya que sí me salvó. Pude recibir una paz que nunca ni había imaginado que existía y cambió totalmente mi vida, primeramente espiritualmente, y también hubo evidencias de un cambio externo. En ese tiempo yo no sabía nada, nadie me habló, yo fui a través de la palabra que Dios realmente se me reveló y empecé a orar. Señor, a algún sitio tengo que ir, ¿no? Y en ese tiempo pues no había iglesias cristianas, no había por allí ninguna, yo no conocía ni que existieran. Pero Dios obró y me guió a una iglesia cristiana que yo no sabía ni de su existencia. Y fui allí. Y cuando fui a esa iglesia, ese cliente, que no cruzaba palabra con él, resulta que era anciano de la iglesia. Entonces me quedé impresionado, ¿verdad? ¡Wow! Y pensé, tantos años, ¿no?, que yo sufría, tantos años que lo pasaba tan mal, que buscaba.
Y este anciano, que luego lo conocí mejor, y la verdad, una persona de gran bendición, pero realmente nunca me habló del Evangelio. No solo con palabras, sino tampoco pude ver reflejado a Cristo en su vida. Y era una persona de bendición, pero por heridas que tenía en su vida, por circunstancias de su niñez, que luego pues pude, hablando con él, conocer, realmente por no sanar esas heridas en su vida, él pues tenía ese carácter, ¿verdad? Y no pude conocer el Evangelio a través de él. Por eso es muy importante. Dios nos muestra, ¿no? Este mundo de verdad está lleno de problemas y cada vez aumentan más. Pero Dios nos ha llamado, somos la iglesia del Dios vivo, somos evangelistas, para poder levantarnos y llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso es muy importante que primeramente, para comenzar ese verdadero evangelismo, tiene que comenzar primeramente en nosotros. Esa es la manera de Dios. Que ese evangelismo esté comenzando primeramente en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Por eso, en este pasaje que hemos leído hoy, dice que el Señor, después de orar, dice que llamó a los que Él quiso. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, no por ningún mérito o alguna obra o cualidad que tuviéramos, sino realmente fue solo por su gracia. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ciertamente fue a través del Evangelio. Por eso a través del Evangelio de Jesús el Cristo, Él nos escogió. Y ciertamente Él nos llamó no para hacer cosas difíciles, sino que nos llamó para que estuviéramos con Él, para que pudiéramos tener esa relación con Él. Para eso nos llamó. Por eso, ciertamente, el Señor quiere que nos estemos levantando como testigos, no solo aquellos que tienen un conocimiento de la palabra, que es algo muy importante, sino aquellos que realmente están predicando con sus vidas que Jesús es el Cristo. Ciertamente José, él, desde que se aferró al pacto en medio de graves dificultades, problemas familiares tremendos, él también por su gracia tomó el pacto de Jesús el Cristo. Por gracia de Dios, pudo estar tomando ese pacto del Evangelio llorando. ¿Por qué oraba? Porque no tenía con quién hablar prácticamente. Sus hermanastros, que eran 10 mayores que él, dice la palabra que tenían envidia hasta el punto que lo querían matar. Pero José no estaba solo. Esa circunstancia no fue casualidad. Dios, que es soberano, Él permitió ese tiempo para que él de verdad se aferrara solo al pacto de Jesús el Cristo. Estaba preparando su vida para levantarlo como un gran evangelista. Él empezó a disfrutar la oración. ¿Hasta qué punto? Él oró hasta el punto que tuvo dos sueños donde Dios le mostró que lo iba a levantar como un gran gobernador para llevar el evangelio a todas las naciones. Y algo muy interesante en la vida de José es que él, por cada lugar que estaba, aunque eran sitios difíciles, aunque estaba en sitios injustos, donde humanamente no había razón, eran sitios donde humanamente él debería de haberse quejado, protestado, incluso caer en depresión, pero José no, él se aferraba a las cosas eternas, tenía ese estado espiritual, esa paz, esa fuerza espiritual. Por eso José estaba orando continuamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que en cada lugar que estaba, no solo no se quejaba, sino que estaba resplandeciendo la luz del Evangelio.
Y ciertamente en cada lugar que estaba, sin ni siquiera hablar, no aparece ningún versículo donde José estaba predicando con palabras, sino con su vida. Todos veían que Dios estaba con José. Y esa es la verdadera predicación. No solo palabras, también lo es, pero sobre todo con nuestras vidas. Porque las personas que están sufriendo están hartas de escuchar palabras. Continuamente hay gente que dice que tiene la respuesta, que tiene la solución. Están escuchando constantemente palabreros y lo que quieren es ver, quieren ver. Y ciertamente el Evangelio no es solo una teoría, es la vida y el poder de Cristo. Si estamos disfrutando cada día este precioso Evangelio, sin hablar, la gente, como ocurría con José, va a ver que Dios está con nosotros. Fue metido en la cárcel injustamente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A lo mejor protestar, quejarnos, intentar zafarnos con alguna artimaña, ¿verdad? Pero José no. ¿Por qué? Porque él oraba. Y sabía que Dios era el que le estaba guiando allí, porque había un plan. Dios tenía un plan en prisión, y así fue. Y también en prisión ocurrió lo mismo. El administrador de la cárcel vio que Dios estaba con José. Por eso, ciertamente, a través de José, se levantaron las obras del reino de Dios. Pudieron recibir la salvación a través del Evangelio. Y cuando estaba delante del rey más poderoso de ese tiempo, el faraón, un hombre rico, un hombre con un gran imperio, se quedó sorprendido al ver un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Dice que no había visto un hombre tan lleno del Espíritu de Dios como José. Génesis 41:38. Entonces José, sin ni siquiera dar una palabra, la gente pudo recibir el Evangelio a través de su vida. Y eso es el comienzo de ese verdadero evangelismo. Yo durante muchos años, equivocadamente, pensaba que el evangelismo era un esfuerzo, que era difícil, que era algún método, alguna estrategia humana, pero no es así. El evangelismo es la obra de Dios, el evangelismo es el plan absoluto de Dios, Él lo tiene preparado. Y Él simplemente, cuando estamos con ese estado espiritual, como José, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, tomando cada día la palabra, orando, en ese momento vamos a poder ver, poder encontrar ese evangelismo que Dios tiene preparado. Por eso, ¿cómo tenemos que comenzar? Para disfrutar este verdadero evangelismo, hay que tener 3 conclusiones, 3, muy importante. ¿Qué conclusiones tenemos que tener? La primera, fuera de Cristo solo hay destrucción. Fuera de Cristo solo hay desastres, solo hay maldición, solo hay totalmente pobreza, miseria. Fuera de Cristo no hay nada. Hay que tener esa conclusión. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios vive en el yo. El hombre sin Dios no es nada. Y ciertamente no solo vive en el yo, vive atado a lo carnal, atado totalmente a lo material. Da su vida por la plata, el dinero. Gente que está dando su vida por el dinero y perdiendo lo más importante. Es un engaño tremendo. ¿Pero por qué es? Porque está atado. ¿Por qué es? Porque Satanás ha puesto esos paradigmas, ha puesto totalmente esas ideas incorrectas en las personas. Y se piensan que eso es así, que hay que buscar dinero. Si no tienes dinero no eres nada. Y hay que buscar fama, poder. Es lo que Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha puesto totalmente. Es lo que están enseñando en los colegios, es lo que nos muestran las series, los dramas. Toda la cultura, que es una cultura de oscuridad, y eso se graba, se enraiza y llega a ser nuestra naturaleza. Es algo tremendo. ¿Cómo se graban las cosas? Cosas que no somos ni conscientes. Me acuerdo un anciano, un hermano de bendición, que cuando hacíamos reuniones, compartiendo la palabra, a lo mejor luego almorzábamos, y durante el almuerzo no hablaba. Y uno pues de broma le dijo, oye, qué callado está, ¿no? Y entonces dice, no, es que yo desde pequeño, y hacía ya muchos años, pues desde pequeño yo en mi casa, nuestro padre nos enseñó que cuando estábamos almorzando, cuando estábamos en la mesa, no se podía decir una palabra.
Entonces, eso se grabó en mi vida, decía. Ahora me doy cuenta, se grabó, hasta el punto que ya tenía edad y todavía sin darse cuenta, no decía palabra a la hora de sentarse a la mesa. Y de la misma manera, ¿cuántas cosas se están grabando en nuestras o se han grabado? Porque constantemente estamos escuchando palabras, ¿verdad? A través de personas, a través de los medios de comunicación, constantemente. Pero ciertamente muchas de esas palabras son contrarias a la palabra de Dios, son mentiras, y realmente eso se graba, se enraiza y llega a ser nuestra naturaleza. Por eso ciertamente vemos cómo Satanás engaña de esa manera. La gente, al vivir en el yo, en lo material, en el falso éxito, es infeliz, no funciona, está peleándose y cada vez se siente peor. Entonces Satanás también, a través de la cultura, pone esa falsa respuesta. ¿Qué es? Por ejemplo, los brujos, los adivinos. Eso está en todas partes del mundo, hay brujos adivinos. En todas partes. Cambian la forma, pero es lo mismo. ¿Por qué? ¿Quién ha enseñado eso? ¿Cómo puede ser que esté globalizado de esa manera? Eso es la obra de Satanás. ¿Por qué? La brujería, la idolatría, la adivinación es algo que Dios aborrece, pero ha llenado todo el mundo. Porque la gente va, la gente lo hace, porque piensa que realmente le va a dar respuesta y como está separada de Dios, no sabe que eso es la obra de Satanás. Porque está inculcado en sus vidas, porque es cultura, es tradición de sus países y piensan que es normal, que no es malo. Además, en las películas sale, ¿verdad? Y dicen que es algo bueno. Pues entonces lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos sufriendo y todos, claro, nos gustaría saber, ¿no? El futuro que nos va a deparar, ¿verdad? Eso es bonito, ¿verdad? Uno puede sentirse muy bien sabiendo esas cosas porque todos tienen dudas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Y buscan esos caminos porque parecen fáciles, atractivos y no saben que son caminos de destrucción. Por supuesto que la gente va, si no, no estaría. Está lleno, eso es porque la gente no para de ir a esos sitios. Por eso vienen a veces problemas familiares, vienen problemas de accidentes inesperados, vienen enfermedades desconocidas. Y la gente dice, oh, has tenido mala suerte. Otros dicen, la vida es así. No es la vida así, esa es la vida de desastre, de miseria, la vida separado de Dios. No es la vida abundante que Dios tiene para nosotros a través de Jesús el Cristo. Por eso tenemos que ver muy bien la palabra de Dios. Fuera de Cristo solo hay desastre, destrucción. Porque no solo la gente vive con esos 6 problemas, luego hay 6 problemas fundamentales que una persona separada de Dios no puede librarse, escaparse de ellos. Están totalmente controlados por Satanás. Una persona separada de Dios, su padre es el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace los deseos de su padre, como dice Juan 8:44. Y es terrible, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los deseos de Satanás? Hurtar, matar y destruir. Y lo hace continuamente. La gente en ese estado tiene problemas espirituales, problemas mentales, y esos han crecido grandemente, de manera exponencial en este tiempo. Es extraño, ¿verdad? Tanta tecnología, tanta ciencia, y cada vez la gente sufre más. Tantos medios y redes sociales, y cada vez las personas están más solas. ¿Cómo puede ser? Es la obra de Satanás, totalmente. Por eso, la gente separada de Dios solo tiene destrucción. No solo problemas mentales, vienen problemas físicos, problemas para su destino, porque con ese destino van al infierno, problemas para su siguiente generación. Por eso, el comienzo del verdadero evangelismo es darnos cuenta de que lo que dice la palabra de Dios es real, es actual, está sucediendo a nuestro alrededor y no hay que ir lejos. En nuestras familias, desgraciadamente, hay personas en ese estado. Por eso tenemos que tener esa conclusión. Fuera de Cristo no hay respuesta. No hay respuesta. La única respuesta es Jesús el Cristo. Y Pedro lo entendió.
Por eso delante del Sanedrín, en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Jesús el Cristo. Porque como el hombre pecó, como entró la corrupción, el hombre estaba en un estado de depravación total en cada área de su vida. No tenía ni fuerza ni deseo alguno de buscar a Dios por sí mismo. Por eso, ciertamente, Dios por su gracia, Él nos escogió. Y a través de Jesús el Cristo nos salvó. Porque Jesús, que es Salvador, la salvación de Jehová, Él vino a eso. Vino a salvarnos. Para eso cumplió esa profesión. Allí en la cruz, por su gracia, Él cumplió la función de Cristo, esos tres oficios. Allí totalmente destruyó los desastres, destruyó la obra de Satanás, destruyó totalmente el respaldo del infierno y pudimos recibir esa salvación cuando Él vino a nuestras vidas por su gracia. Y ciertamente, en ese momento, al creer en Él, al recibirlo en nuestras vidas a través de la fe, recibimos esa salvación, esa sanidad. Ciertamente volvimos con Dios, salimos totalmente de la esclavitud del pecado, salimos totalmente del poder de Satanás. Por eso en Juan 5:24 dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso hemos pasado de muerte a vida. También dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Ya estamos con Dios. Ya estamos bajo la autoridad de Dios. Somos hijos de Dios. Y esa es la identidad tan tremenda que tenemos. Por eso hay que tener esa segunda conclusión. Solo a través de Jesús el Cristo. Solo. No hay otra manera de salir de la destrucción, del poder de Satanás, del desastre. Solo. No lo intenten a través de otras formas, otras maneras humanas, con buena intención. No funciona. Es la manera de Dios, es la respuesta absoluta de Dios. Es ciertamente el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. Es el mensaje principal. Lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento y la conclusión, el cumplimiento en el Nuevo Testamento, solo a través de Jesús el Cristo. Y la tercera conclusión que tenemos que tener para comenzar el verdadero evangelismo es: nuestra vida solo tiene un sentido. Esta vida física, Dios tiene un final para nosotros, tiene decidido ese día, y morimos físicamente, pero no es el final. Luego hay un juicio, dos destinos, y nosotros por su gracia vamos a ir al cielo una eternidad. Por eso esta vida que Él nos ha dado, una vida con un límite, una vida irrepetible, que es un regalo de Dios, esta vida, sabiendo que ya nuestra vida vamos a ir eternamente al cielo, donde está la corona preparada para nosotros, ¿para quién tenemos que vivir en esta vida? El Señor resucitado dice: id y haced discípulos a todas las naciones. También en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ciertamente hay que tener esa conclusión: mi vida, lo que tengo, lo que soy, es para cumplir el plan absoluto de Dios para la evangelización mundial, para alcanzar las 237 naciones. Ese tiene que ser la conclusión. Esas tres conclusiones es el comienzo del verdadero evangelismo. Fuera de Cristo solo hay desastre. Solo Jesús el Cristo es la respuesta. Mi vida para proclamar el evangelio de Jesús el Cristo, hasta que vaya a la presencia o hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Para ello, ciertamente, no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, pero si tenemos esas tres conclusiones, el Señor nos va a dar esa cumbre espiritual
vamos a poder gozar de la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos, para llevar este Evangelio. Si no tenemos esas conclusiones, ¿para qué necesitamos el poder? El poder, la llenura del Espíritu Santo, es para proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor tomó a sus discípulos cuando resucitó y los llevó al monte del Olivar. Allí en el monte del Olivar, 40 días, ellos pudieron coordinarse, editarse en la palabra. Tomaron ciertamente la palabra de Dios, Cristo, reino de Dios, llenura del Espíritu Santo, y luego, tomando la palabra, cuando el Señor ascendió, fueron al aposento alto de Marcos. Allí que hicieron, empezaron con esa palabra a orar, es decir, planificaron con la oración. Y vemos que en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, Dios dio la respuesta. Recibieron la cumbre espiritual. Ciertamente ya encontraron ese diseño que Dios tenía para salvar sus campos. Y eso es, cuando gozamos de ese estado espiritual, ciertamente tomando la palabra, alineándonos a la palabra, orando con la palabra, ciertamente se levantan las evidencias, se levanta ese diseño para cumplir el evangelismo. Ese es el comienzo del evangelismo. Recuerdo una hermana que por circunstancias no estaba yendo a la iglesia. Entonces, pues Dios me guió y empezamos a compartir la palabra allí donde ella estaba trabajando. Y en ese lugar pues no era fácil, ¿verdad? Porque pues la verdad su jefe pues no era cualquier jefe y era un poco complicado para ella. Pero a través de la palabra de Dios nos da sanidad, es viva y eficaz. Esa hermana empezó a recibir gracia y empezó a orar, restauró también el culto, empezó a cambiar poco a poco su estado espiritual. En ese momento, cuando cambió su estado espiritual, ella pudo entender cuál era la misión por la cual Dios le había puesto en ese trabajo. No era solo para ganar dinero, por supuesto también, pero eso es lo segundo. Lo primero era para cumplir el plan que Dios tenía ahí. Y el plan absoluto de Dios era que su jefe compartiera el Evangelio, pudiera recibir este Evangelio. Por eso, orando, con ese estado espiritual que ya cambió, pudo cambiar su manera de ver las cosas y alinearse a la palabra, planificar con la oración y encontrar ese diseño para salvar su campo. Por supuesto, Dios dio respuesta. Y un día, cuando fui, pues pude hablar con el jefe, pude compartirle el Evangelio y Dios obró. Entonces, ciertamente, ahí comienza ese verdadero evangelismo. Primeramente nosotros tenemos que tener esa cumbre espiritual, ese estado espiritual, teniendo cada día por lo menos 10 minutos donde podamos coordinarnos a la palabra, meditando la palabra, luego orando de una manera feliz, con fuerza, con sanidad, con agradecimiento y pensando en el evangelismo, ¿verdad? En ese tiempo también hay que pensar, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para el evangelismo? Dame encuentros, ábreme puertas, pon personas para que pueda compartirles este precioso evangelio. Si cada día estamos disfrutando de ese tiempo, nuestro estado espiritual cambiará automáticamente y ya podremos abrir nuestros ojos. En ese momento veremos un evangelismo que ya está ahí preparado. Y eso es lo que le ocurrió a Pedro. Pedro, como hemos dicho, primeramente en el monte del Olivar se coordinó en la palabra, luego en el aposento alto de Marcos, donde estuvieron 10 días perseverando en oración y ruego, con acción de gracias. Allí él empezó a planificar con la oración. Y en Hechos 2, el día de Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo. Con ese poder, ya Pedro, ciertamente, al cambiar su estado espiritual, pudo abrir sus ojos espirituales. Y en Hechos 3, cuando vio a ese cojo que estaba toda su vida en la puerta de la Hermosa, ya lo vio distinto.
lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le compartió el Evangelio y ahí se levantó una gran obra de salvación. Por eso, si estamos cambiando nuestro estado espiritual, automáticamente ahí vemos un evangelismo que a lo mejor está cerca de nosotros mucho tiempo, pero al cambiar nuestro estado lo empezamos a ver, nos empezamos a alinear al deseo, al plan absoluto de Dios, y al orar por eso, ciertamente, Dios nos da la respuesta. Vemos también que no solo hay un evangelismo que vamos a poder ver, también habrá un evangelismo que Dios nos envía a las personas. Dios lo hace. Cuando tenemos ese estado espiritual, Dios nos empieza a enviar gente. Es algo tremendo. Vemos la vida de Ananías. Era un discípulo que estaba en Damasco, que aparece en Hechos 9. Este Ananías realmente vivía en un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba experimentando persecución. El líder de la persecución, ¿quién era? Saulo, era Pablo, ¿verdad? Y él además, en ese tiempo, iba camino de Damasco para apresar a los cristianos. Y allí vivía Ananías. Ananías, por la persecución, no podría salir de su casa, ¿verdad? Mucho, porque tendría que ir con cuidado. Y uno puede pensar, bueno, si no puedo salir de casa, no puedo evangelizar, ¿verdad? Es difícil. Y a lo mejor ahora, por el coronavirus, pues la verdad que no es tan fácil reunirse, hay restricciones, no es tan fácil como antes, ¿verdad?, visitar a las personas. Y podemos malentender y pensar, bueno, ahora no puedo hacer evangelismo, es difícil. Pero eso es nuestro pensamiento. Los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Ananías, ¿qué hizo en ese tiempo? Oró. ¿Pero por qué oraba Ananías? Para que Dios le abriera puertas para compartir el Evangelio. Él estaba orando allí 24 horas en su casa, orando para la evangelización mundial. Y si ciertamente estamos aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo, si estamos orando 24 horas por ese plan absoluto de Dios que es la evangelización, ciertamente Dios va a dar respuesta. Él tiene un horario, pero ese es el deseo, la voluntad de Dios. Ciertamente va a dar respuesta. Por eso, ¿a quién le envió Dios a Ananías? A Pablo. Pablo, camino de Damasco, cayó al suelo. Una gran luz le apareció. Era el Señor Jesús. Allí pudo recibir en su corazón a Jesús el Cristo. Y luego fue a Damasco, ¿verdad? Y Dios lo hizo encontrar con Ananías. Por eso Dios dio respuesta a la oración de Ananías. Él pudo encontrarse con ese discípulo que Dios le envió. Y a través de un discípulo como ese, ciertamente, Ananías pudo cumplir la evangelización mundial, ¿verdad? Porque Pablo fue utilizado grandemente para llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso, ciertamente, Dios obra de esa manera. Vemos también Pedro. Pedro todavía tenía esa grabación incorrecta de ese pensamiento de que el Mesías era solo para los judíos. Tenía ese pensamiento del nacionalismo judío, se había criado con eso tan fuerte en su vida que todavía le costaba romper esos moldes, ¿verdad? Pero dice que se encontraba también en Jope orando. ¿Y por qué estaría orando Pedro? También por la evangelización, pero él pensaba que era solo para los judíos. Allí Dios le dio una visión, y después de esa visión, donde le hablaba a Dios claramente que lo que él decía que era puro, que no dijera que fuera impuro, Dios le dijo que se fuera con 3 hombres que iban a venir a buscarlo, y se fue con ellos. Y ciertamente fueron a casa de Cornelio. Un centurión, era un gentil, no era judío. Para un judío no estaba permitido entrar a su casa, porque era impura. Pero Dios le rompió esquemas, le dio sanidad a Pedro, y Pedro entró. Y allí vemos cómo Cornelio le dijo que un ángel le había hablado. Pedro todavía no sabía por qué el Señor le había llevado allí. No entendía que era para predicarles el Evangelio, por esos moldes que tenía. Pero allí por fin lo entendió, que empezó a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos
de la misma manera que había venido sobre sus vidas en el aposento alto de Marcos el día de Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Por eso ciertamente Pedro, Dios le envió esos discípulos. Solo a través de la oración, si tenemos ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, reconocido por Dios, si estamos cada día teniendo nuestro tiempo personal, nuestro tiempo de cumbre personal, esos 10 minutos de concentración, tomando la palabra de Dios, que es la verdad, es un pacto para nosotros, orando de manera muy cómoda, disfrutando de esa oración feliz y orando por el evangelismo, ciertamente Dios va a comenzar ese verdadero evangelismo a través de nuestras vidas. Primero abrirá nuestros ojos y podremos ver en nuestros campos ese evangelismo que Dios tiene preparado. En segundo lugar, Dios enviará a personas sin hacer nada. Personas que vendrán y que Dios, al compartir el evangelio, va a abrir sus corazones. Como Lidia ocurrió allí en Filipo, como Pablo, predicando el evangelio, dice que Dios abrió el corazón de Lidia. De la misma manera, Dios va a obrar a través de nuestras vidas. Y en tercer lugar, también con ese poder espiritual, habrá un evangelismo que nosotros mismos ya con esa fuerza vamos a buscar. Por eso Pablo, que estaba disfrutando ciertamente de ese estado espiritual, Pablo que estaba totalmente editado a la palabra y disfrutaba de el respaldo del trono celestial, Pablo que oraba, planificando con la oración y disfrutaba las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y Pablo con esa fuerza, él ciertamente estaba diseñando para cumplir realmente la evangelización, y a través de él se levantaba la luz del evangelio que alcanzó las 237 naciones. Él hubo un evangelismo que buscó. Él dijo, me es necesario ir a Roma. Él ya estaba desafiando. Pablo sabía que Roma era la capital de todo el imperio romano que había conquistado el mundo en esa parte. Y ciertamente el ir a Roma, el predicar delante de César, era cumplir la evangelización mundial. Por eso ciertamente Pablo desafió y empezó a orar. Por supuesto Dios le dio respuesta. Y él pudo ir a Roma, pudo ir delante del emperador y dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta escuela de evangelismo, a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz, estemos otra vez más recordando que nunca perdamos esa dirección, la dirección de Dios, el deseo de Dios. El deseo de Dios está en las almas, porque las personas, ciertamente, separadas de Dios, ciertamente están en desastres. Fuera de Jesús el Cristo solo hay desastre. Esa es la primera conclusión que tenemos que tomar. La segunda, solo a través de Jesús el Cristo pueden salir de esa destrucción y venir a la verdadera vida. Por eso la tercera conclusión es que nuestras vidas solo tienen un sentido. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Y glorificar a Dios también es seguir su palabra. Y su palabra, la dirección, el deseo de Dios es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso ciertamente, ¿cómo tenemos que comenzar? Que comiencen como los discípulos en ese aposento alto, que empiecen a orar, tomando la palabra, orando con la palabra, orando por el evangelismo y con esa fuerza, recibiendo la guía de Dios, que empiecen a hacer eventos, encuentros, llamadas, enviando mensajes. Dios les va a guiar y ciertamente a través de ustedes van a ver cómo Dios obra poderosamente, cómo se levantan esas obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios les ha escogido. ¿Para qué? Para estar con Él. Él nos ha llamado para estar con Él. Que puedan disfrutar la mayor bendición, que es que Dios vivo está con nosotros. Disfruten de esa bendición y que cada día la puedan compartir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo.
que estés obrando poderosamente en nuestras vidas y a través de ellas. Que podamos estar teniendo esa conclusión, Señor. Fuera de Cristo solo hay destrucción, solo Jesús el Cristo es la respuesta, y nuestras vidas es para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que podamos disfrutar de esos 10 minutos de concentración en ti, Señor. Que podamos recibir sanidad y cambiar nuestro estado espiritual. Padre, levántanos como tus testigos. Que bendigas cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo. Obra con poder. Levanta tu iglesia mundial. Que seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Obra poderosamente, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra, compartiéndola con todas las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante del culto. Que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.